Pues bien, continuamos después del breve descanso. En este caso me gustaría presentaros a Jairo Salazar como divulgador del habla romaní, el del caló, y como divulgador también no solamente en espacios como el nuestro, la Universidad de Sevilla, sino también a través de redes sociales, utilizando nuevas tecnologías para hacer llegar a los demás el conocimiento de esta lengua. Me gustaría destacar no ya solamente los miles de seguidores que tienes en TikTok, sino tu esfuerzo precisamente por dar a conocer la lengua romaní a todo el mundo. Ha traducido un libro para niños, ¿verdad? Sí, un cuento. Un cuento, exactamente. Miguel, que era en romaní... Opash Mijail. Opash Mijail. Y me gustaría también destacar su papel como traductor, precisamente, entre estas lenguas. Jairo, muchas gracias por venir. Es un auténtico honor tenerte con nosotros y todo el tiempo para ti. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo para algo tan bonito y tan especial como esto, ¿no? En la Universidad de Sevilla. Es la primera vez que vengo a la Universidad de Sevilla y mucho más también como ponente, ¿no? Como para participar en este apartado tan bonito. El romaní es una lengua bastante desconocida. Muchas personas, especialmente aquí en España, la confunden con el rumano. Muchas veces la gente dice, bueno, pero eso es rumano, ¿no? No es el rumano. Es totalmente distinto. El romaní es la lengua de las distintas comunidades gitanas que están repartidas por todo el mundo. Es cierto que hay una comunidad muy grande de gitanos en Rumanía y que están, por la inmigración de los últimos años, hay muchos gitanos rumanos aquí en España, pero el idioma en sí no tiene nada que ver el rumano con el romaní. Y aprovecho y miro a ella porque... Podemos hacer la prueba. Ahora después lo podemos hacer. Porque tenemos aquí una compañera que es rumana, ¿verdad? El romaní, como he comentado, y está muy bien, el título del programa, Lenguas Errantes, es una lengua que se ha ido formando en el camino, se puede decir, de esa manera. Se ha utilizado, el estudio de la lengua ha permitido, el estudio de la lengua romaní, porque el pueblo gitano en sí ha sido siempre como una incógnita, ahí desconocida, llegan a Europa y como que no se sabe de dónde aparecen. Y es en el siglo XIX, en los años 1800 y algo, cuando se descubre que la semejanza de esta lengua que utilizan estos gitanos por todos los países de Europa que tienen asentamientos, con lenguas de la India. También coincide con el hecho de la colonización inglesa en la India, que es cuando dicen los intelectuales ingleses, dicen, oye, pues si esto suena igual que los gitanos que yo tengo allí en mi barrio, en mi ciudad, ¿no? Y empiezan por ahí las investigaciones. Y así nos remontamos en un viaje en el tiempo a el siglo X, XI, en el norte de la India. Más concretamente, bueno, probablemente a la ciudad de Kannauj. Por esa zona, el romaní empieza a desarrollarse en paralelo con las lenguas que se hablan por aquella zona. El hindi, gujarati, rajasthani o el panjabi, por ejemplo, son idiomas que a día de hoy se hablan por esa zona y que hasta el siglo XI se desarrollan en paralelo junto con el romaní. Decimos hasta el siglo XI porque los lingüistas y los expertos en la lengua romaní y en las lenguas del norte de la India se dan cuenta que a partir del siglo XI en las lenguas que se mantienen en el norte de la India hay como unos cambios gramaticales, flexivos en algunas palabras que no existen en el romaní. Sin embargo, las cosas, digamos, anteriores al siglo XI sí están en el romaní. Por tanto, en algún momento entre el siglo X y el siglo XI este grupo de indios sale de esa zona de la India. También, al estudiar el idioma, se dan cuenta que hay muchas palabras persas, armenias, osetas incluso, y eslavas. Pocas eslavas, pero hay algunas eslavas. Y aquí podemos ver, primeramente, un ejemplo de estas palabras que a día de hoy, en estos idiomas del norte de la India, se dice, por ejemplo, agua, se dice pani, en hindi, en gujarati, pani, igualmente, en panjabi, pani, y en romaní exactamente igual, pani, se dice agua. He supuesto una y hay cientos y cientos de palabras exactamente igual que en estos idiomas del norte de la India. En algún momento, como he dicho, en este siglo X, siglo XI,
este grupo de indios sale del norte de la India. Hay muchas hipótesis. La hipótesis que hasta ahora a mí más me convence es la que un sultán de Ghazni, al actual Afganistán, invade aquella zona, captura a la población de Karnaus, como he dicho antes, y la esclaviza. La mayor parte se la queda en el ejército como personal auxiliar del ejército, no como soldado, sino como personal auxiliar, herreros, cocineros, cortadores de leña, los que hacen que esos soldados se puedan mantener mientras que están en las campañas militares. Y a otro grupito también los fueron vendidos a la capital, en Kabul, fueron vendidos como esclavos, ¿no?, a este grupo de indios, capturados de la ciudad de Karnaus. Este grupo, digamos, de personal auxiliar del ejército de este sultán, viaja por esa zona del mundo, por Irán, llega incluso hasta la zona del Cáucaso, de ahí las palabras armenias que se incorporan a su lengua, pero está realmente poco tiempo con este ejército, quizás décadas, hasta el 1040 aproximadamente, que este ejército es derrotado en la batalla de Dandanakan. A partir de entonces, este grupito que ya ha pasado unos 40 años viajando con el ejército, en lugar de volver a una ciudad que ya no está, o que al menos ya no está como era, siguen el viaje hacia Occidente en busca de esa libertad, con unas habilidades adquiridas con ese ejército al viajar con este ejército, pero buscando al fin y al cabo un sitio tranquilo en el que asentarse, porque en aquella época, en aquel momento de la historia, en aquella zona, no era tranquilo. La situación no estaba muy tranquila. Entonces lo que busca es Bizancio, la actual Turquía, que se supone que estaba un poquito más relajadita la cosa, para poder vivir allí. Por tanto, como he dicho antes, existen muchas palabras de origen persa, armenio, osético, que osético es una lengua irania por esta zona, que se habla por esta zona, y el eslavo, por ejemplo, Baj, que significa suerte, es del persa, Bativ, que significa honor o honra, viene del armenio, de Bordón, que significa carro, el carromato, viene del osético. A día de hoy, si buscas en el Google Translate, en estos idiomas es tal cual, estas palabras así. Del eslavo, por ejemplo, pushka. En rumano también existe la pushkerie, que como el rifle, viene del eslavo, que es el cañón. Con el tiempo ha ido cambiando el significado, pero el significado primitivo era el cañón en sí. En este viaje, como he dicho, llegamos a Bizancio, que actualmente es Turquía. Allí el idioma que hay mayoritario es el griego bizantino, aunque también hay comunidades de, digamos, refugiados también de Armenia, de toda esta zona, que yo creo que más bien que en el viaje estas palabras fueron incorporadas por este grupo de indios viviendo ya en Bizancio, quizás compartiendo espacios en guetos, en los apartados de la ciudad, al final como inmigrantes o refugiados en ese país, comparten ciertos espacios y adoptan algunas palabras de estos otros refugiados, de estas guerras y de estas escaseces que había por esa zona. Palabras, por ejemplo, del griego, que se encuentran en el romaní: drom, camino, en español conocemos dromedario, el animal de los caminos, digamos, cocaló, que sería hueso, o luludí, que sería flor. Estas palabras a día de hoy, en griego, busca igualmente en el Google Translate, siguen estando. Pero en el caso del griego, he de decir que no es simplemente coger unas cuantas palabras e incorporarlas al léxico del romaní, como si es en el caso del persa o en el caso del armenio. En el caso del griego, en realidad, digamos que el romaní, por así decirlo, se forma en Bizancio, no en la India, aunque viene de ahí. Digamos que donde se forma es realmente en Bizancio, en convivencia con el griego. De hecho, la estadía en Bizancio es mucho más larga que ese pequeño viaje de la India hacia Bizancio, que en realidad se hace en décadas. Sin embargo, en aquella zona, estas comunidades se mantienen durante siglos. De ahí que tenga tanta influencia el griego en el idioma, no solo en el léxico, sino en la gramática, en la fonética
y en la sintaxis, al fin y al cabo, del idioma. Una muestra que siempre me gusta utilizar para ver qué influencia tiene del griego es en los números. De hecho, del 1 al 6 se dice prácticamente igual que cualquier otra lengua de la India. Sin embargo, del 7 al 10 es griego, en realidad. Y ahora lo voy a decir y vosotros mismos me vais a dar la razón. Yek, Dui, Trin, Shtar, Panch, Shov sería prácticamente igual que en la India. Sin embargo, a partir del 7 es Eftá, Octo, Enia, Desh. Es griego. Ahí se ve, y me gusta utilizar esto porque es como que se ve el porcentaje. Claro, es casi un 60% indio y un 40% griego. Al fin y al cabo ese es el romaní. Como hemos dicho, con otras influencias de otras lenguas, pero casi que así se ve claro de qué está formado el romaní. Al menos hasta antes de la llegada a Europa. Mientras que se mantuvieron todo como grupo, digamos, juntos allí en Bizancio, este era el idioma. Indio, griego. Con 4 palabras o cientos de palabras, ya el número puede ir variando, pero con palabras de otros idiomas, pero principalmente indio y griego. Sin embargo, en el momento que ya, bueno, aquí un pequeño resumen de lo que llevamos hasta ahora. Salida de la India, probablemente en el 1018. Quizás estos ciudadanos de Karnaul capturados por Mahmud de Ghazni. En el momento que los soldados de el ejército de este sultán es derrotado, en 1040, en esta batalla, es muy probable que ese grupo, esa mayoría de personal auxiliar indio, emigre hacia Bizancio. Alrededor del 1080 se tienen algunos documentos que probablemente sean estos proto-romaníes que llegan a Bizancio, hasta que allí en esa estadía, en esa zona, es donde se conforma la cultura y la lengua romaní. Pues llegado a este punto, pasados ya unos siglos allí en Bizancio, este viaje hacia Europa comienza alrededor del 1300-1400. ¿Por qué? Pues probablemente por las invasiones digamos, de los turquis hacia Bizancio. Cuando Bizancio es derrocado y comienza digamos, a convertirse en lo que actualmente es Turquía, ¿no? Con esta influencia de seleucidas y turcos que llegan al imperio, de nuevo una gran masa de estos gitanos o de estos romaníes que viven allí se quitan del medio y buscan estabilidad y quitarse del problema, al fin y al cabo. Como ya ese viaje, ese nomadismo, al menos un nomadismo comercial, ya lo habían adquirido y se siguió desarrollando en Bizancio, ya al fin y al cabo les daba igual, entre comillas, estar en un sitio que en otro. Si al final yo estoy viajando de ciudad en ciudad. Sí, tengo mi zona, tengo mis contactos, tengo mis amistades en 4 o 6 ciudades. Bueno, pues ampliamos el horizonte, nos vamos a otro sitio y nos quitamos de la guerra. Muy probablemente esa fuera la razón por la que este grupo, ya sí se puede decir de romaníes, ya no son proto-romaníes, ya son romaníes, emigra hacia Europa. Y con la llegada a Europa, que se produce de manera muy rápida, casi que llegan a toda Europa, sin haber transporte público y sin haber trenes, llegan casi a la misma vez a todos los países. O sea, es muy curioso. Parece que como que se repartieron el mapa de Europa y cada grupo fue a un sitio casi a la misma vez. Ya te digo, hay muy pocas diferencias, años, pero muy poca diferencia entre la llegada a un país y la llegada a otro. En el momento que estas comunidades romaníes se establecen en los distintos países, empieza la variación dialectal. Empieza digamos, a romperse, por así decirlo, el idioma. En cada zona empieza a desarrollarse de una manera distinta. Y con esta variación dialectal, pues, eso, definimos la división dialectal y vamos a establecerla, aunque los expertos no se ponen muy de acuerdo en cómo organizar eso. Cada uno utiliza unos conceptos distintos de cómo bueno, sí, este dialecto pertenece a este grupo, este a otro grupo. No hay un consenso en cuanto a eso, cómo dividir esos dialectos, cómo catalogarlos, porque ya son dialectos que están vivos y están
constante contacto unos con otros y sobre todo por zonas, ¿no? Como vemos aquí, se puede hacer una división entre el norte y el sur de Europa. Y dentro del sureste de Europa también hay varias divisiones. Tenemos el Vlach del norte, el Vlach del sur. Vlach es el término romaní para valaco o Valaquia, ¿no? Esa zona de Europa. Después están los Balcanes, ¿no? Y tenemos como dos grupos de los Balcanes del norte y los Balcanes del sur. Pero al fin y al cabo son divisiones muy teóricas, porque al final un dialecto está metido en este grupo, pero a la misma vez comparte cosas con este otro, es como que nadie sabe en qué cajón meterlo, en realidad. Pero bajo mi punto de vista, ya te digo, como aficionado y amante del romaní, que empiezo a aprender prácticamente desde cero, para yo conceptualizarlo y ver realmente la dificultad o las diferencias de un idioma con otro, yo lo dividiría entre los idiomas, para simplificarlo mucho, ¿vale? No me lo toméis como algo súper académico, sino para simplificarlo. La zona del centro de Europa, donde la comunidad o el grupo de gitanos que están se autodenominan Sinti. Los Sinti, digamos, tienen unos grupos dialectales, entonces los grupos dialectales de los Sinti, el grupo dialectal de los Rom, que es como se autodenominan la mayoría de los gitanos del este de Europa, ya sea de los Balcanes, de Rumanía o de toda esa zona, se autodenominan Rom. Los del centro de Europa, alemanes, Austria y demás, son Sinti. Y después los franceses son Manús, que están muy relacionados con los Sinti, pero digamos se puede decir que es otro grupo. Y ya después los caló, que eso nos suena un poquito más porque somos los gitanos de aquí de España, Portugal, España, sur de Francia, y curiosamente los finlandeses, o sea, de arriba abajo, ¿no? Se autodenominan también calés los gitanos de Finlandia. Yo dividiría de manera muy genérica así los dialectos, aunque como vemos aquí están los dialectos de los Balcanes, los dialectos cisbalcánicos, los dialectos del sur Vlach, los del norte Vlach. Tengo que decir que, digamos, el calderás, que es uno de los dialectos que están más extendidos por todo el mundo, pertenece a este grupo, a los dialectos del norte de Vlach, o del Vlach norte, como lo queramos decir. Después los dialectos del centro-sur, los dialectos norcentrales, los dialectos del noroeste, aquí es donde entrarían los grupos de Sinti y también los calés finlandeses, y los dialectos nororientales. Y por último, aunque me adelanto un poco en la disertación, encontramos grupos separados por completo que casi ya no se pueden considerar dialectos del romaní, que sería el anglo-romaní, el romaní ibérico o el caló, ¿no? Y decimos ibérico porque existen variantes entre el romaní de Cataluña, o el caló de catalán, el romanchela del País Vasco, el calao portugués y el caló castellano. Hay ciertos matices de diferencia, por lo tanto decimos romaní ibérico. Y después los dialectos romaníes del sur de Francia, que incluyen el abruzio y el romaní calabrés. Los separamos de los anteriores porque la mezcla, por así decirlo, y la influencia del idioma mayoritario es tan grande que casi que no se pueden considerar dialectos del romaní. Yo diría, y algunos de mis seguidores y de los que les gusta el tema no están de acuerdo conmigo, pero yo realmente diría que es más un dialecto del español, el caló, que un dialecto del romaní, porque es español con léxico romaní. Por tanto, yo creo que es más dialecto del español que dialecto del propio romaní, ¿no? Como he dicho antes, quiero remarcar el tema del calderás, el por qué este dialecto calderás, que pertenece a este grupo de Vlach del norte, porque es el que está más extendido por todo el mundo, y es por el hecho de que en territorios de lo que actualmente es Rumanía, los gitanos han estado esclavizados prácticamente desde el principio de la llegada al país. Ya los primeros documentos que hay que son referentes a los gitanos, ya es como una cesión que le hace, un regalo que le hace un señor a otro. Toma, te mando aquí unos cuantos de gitanos
como el que le está mandando burros o cabras, ¿no? Desde entonces, 1300 y pico, si no recuerdo mal, un poquito antes de la llegada a toda Europa, casi masiva, ya hay documentos que llegan a Rumanía, pero como esclavos, y allá estuvieron esclavizados durante siglos. Esa esclavitud se quedó abolida en 1856, si no me equivoco, y fue en ese momento, más de la mitad del siglo XIX, cuando se le da la libertad y muchos de estos gitanos, especialmente los calderas, emigran, salen como un muelle, se van de Rumanía, no quiero estar aquí, y se van a Rusia, salen por todos lados, hacia Rusia, hacia Suecia, hacia el centro de Europa, hacia el occidente de Europa, por todos lados. Por eso este dialecto está tan extendido por todos sitios, incluido toda América, incluida Latinoamérica, que por eso también es el dialecto para un hispanohablante más sencillo de aprender, porque es el que, digamos, más documentos y más libros y demás hay sobre este dialecto, en español. O sea, a la hora de yo aprender, yo siempre, aunque he tratado de aprender de todos un poco, siempre me voy a decantar al menos por este grupo dialectal, porque es el que más información ha llegado a mis manos. Esta persecución que tiene el pueblo gitano en Europa prácticamente al poco tiempo de llegar, coincide con la persecución a los judíos y a los musulmanes aquí en la península. Un poquito después, 7 años después, empieza la persecución contra los gitanos. Se expulsa en 1492 y a los gitanos empiezan las leyes antigitanas en el 1499. Esa persecución, al menos en España, es verdad que en todos los países ha habido como esa persecución hacia el gitano, pero no se ha centrado tanto en el idioma. Sin embargo, aquí en España sí estaba muy centrado en quitarle la identidad. O te vas o te asimilas. Y para asimilarte tienes que dejar de hablar tu idioma, tienes que dejar de vestir tu vestimenta, tienes que dejar de ser gitano, que era el objetivo que tenía el Consejo de Castilla, el castellanizar todo el país haciéndolo homogéneo. Y en esta persecución hacia el idioma, aparte de la digamos, convivencia natural del romaní con el español, que es normal que se hagan dialectos, ¿no? Igual como ha pasado en otros países, el romaní en el momento que entra en contacto con el español hay convivencias y confluencias. De hecho, ya veremos un poquito más adelante cómo hay muchos gitanismos en el español. Pero incluso siendo perseguido, que una de las penas por hablar romaní, que en ese momento la gente no lo denominaba romaní, el Estado español lo consideraba como jerga. Jerigonza. Por hablar la jerigonza de los gitanos, una de las condenas era 5 años de galera. O sea, 5 años remando en las galeras reales por hablar tu idioma materno. Incluso así se mantuvo bastante bien. Se mantuvo el idioma. Seguimos estando aquí. Se mantuvo el idioma y se mantuvo nuestra etnia, al fin y al cabo, nuestro pueblo. Sin embargo, esta persecución, ahí digamos que hubo un momento en la historia muy crucial para entender por qué en España no se habla un dialecto del romaní, sino que se habla el caló, ¿no? Y con este caló no te puedes entender con otros gitanos del mundo. Y la respuesta está en estos dos señores. Uno es el rey Fernando VI y el otro es el marqués de la Ensenada. El marqués de la Ensenada ideó un plan para exterminar a los gitanos. El plan consistía en separar hombres de mujeres, primeramente apresarlos a todos, separar hombres de mujeres, para que naturalmente dejaran de existir, pero mientras tanto nos aprovechamos de estas personas para sacarle producto al país, que el país estaba de capa caída, especialmente en el aspecto militar. Entonces necesitaban mano de obra para los arsenales. Capturan a todos los gitanos del reino en un mismo día, estuvo bien orquestado, aunque después le salió regular, pero estaba ideado, estaba bien.
bien, dentro de lo malo. Capturaron a casi toda la población gitana de España en un solo día, repartieron hombres, considerando hombres los niños mayores de 7 años, y los niños menores de 7 con las madres, los separaron a otras, a castillos y a conventos con la hora para hacer las mujeres de bien, y a los hombres los enviaron a los arsenales. La Carraca, por ejemplo, ahí en San Fernando, en Cádiz, está construida con mano de obra gitana de aquella época. Este momento de la historia del pueblo gitano aquí en España, de la persecución, es crucial para entender esa ruptura del caló con el romaní. ¿Por qué? Tenemos pruebas de ellos y es que aquí está la Real Orden para la prisión de gitanos que firmó este rey, aunque la ideó el Marqués de la Ensenada. Quien realmente la ratificó y la firmó fue este rey Fernando VI. Todos fueron capturados en un mismo día prácticamente. Aunque como no cogieron a todos, solicitaron permisos para seguir un par de días más, hasta que lo consiguieran. Decimos que este episodio de la historia es crucial para el romaní, o para la ruptura del romaní ibérico pasar a ser caló, por el hecho de que el marqués de Sentmenat, el segundo marqués de Sentmenat, Francesc de Sentmenat, recogió unas cuantas como una especie de vocabulario y de frases de lo que hablaban los gitanos que estaban por su zona. Y este hombre nació en 1697 y murió en 1762, por tanto, en algún momento de esa época, y se cree que fue más cercano a la muerte que a la juventud, o sea, alrededor de 1740 y tanto, 50, es cuando este hombre recoge unas frases, bastante vocabulario, y se ve claramente que es romaní. Es romaní todavía. O sea, los gitanos en aquel momento en España, más concretamente en Cataluña, hablaban romaní. Sin embargo, esto que he dicho de la Gran Redada ocurrió en 1749. Por tanto, durante la vida de este marqués. Sin embargo, él recoge en esos manuscritos que se han encontrado un vocabulario bastante amplio, totalmente romaní, y frases con la gramática romaní, la conjugación verbal, o sea, es romaní todavía. Sin embargo, años más tarde de la liberación de estos gitanos que estuvieron esclavos y que de este intento de exterminio, años más tarde, he puesto a George Borrow porque como es el más famoso, por así decirlo, pero antes de George Borrow ya hubo otro británico interesado en el caló que recopiló palabras de los gitanos españoles. Y ya era caló, ya no era romaní. Ya se ve claramente como ya las palabras ya estaban un poco trabucadas del romaní al caló, ya la gramática ya era española, ya no era romaní. Por tanto, ¿qué ocurre? Para entender, o por lo que clasificamos que ese fue el punto clave para entender ese cambio de romaní a caló, es la Gran Redada, como se conoce a ese episodio de intento de exterminio. A partir de entonces, con la liberación de estos gitanos presos por ser gitanos, Carlos III como que le da ya la libertad. Bueno, venga, ya no tenéis que estar presos, ya os damos libertad de asentamiento en cualquier ciudad, que antes estaba restringido, ya podéis dedicar al oficio que queráis, que antes también estaba restringido, pero tenéis que dejar de hablar. Como gitanos tenéis que... De hecho, la palabra gitano estaba prohibida también. No se podían denominar gitanos, buscarse otro nombre. Gitanos no sois, ya sois castellanos. Ya no podéis decir que sois gitanos ni que nadie os llame gitano. Y de ahí se empezó a utilizar el término flamenco, que eso ya es otro tema, pero a partir de entonces, como eufemismo de gitano, se empezó a utilizar flamenco. Algunas de las palabras de origen romaní, del caló, que están en el castellano, entre otras muchas, aquí tenemos algunos. Gachó, que es la palabra gitana romaní para denominar a quien no es gitano,
en realidad. Digamos, en romaní sería galló, que es otro sonido. Al pasarlo al caló con la fonética española, esa j rara no existe, es una che, gachó. Muy utilizado, especialmente en Andalucía, el gachó, la gachí, respetando el masculino femenino del romaní, la o y la i. Apoquinar, camelar, chaval, pirarse, currar, chachi, estar chalao, son todas expresiones que salen del idioma romaní. Creo que no se me ha ido ningún detalle en cuanto hasta ahora, no sé si vamos bien. De tiempo se me ha olvidado de poner el cronómetro, así que no sé cómo voy de tiempo. Creo que ha quedado claro un poco el viaje, digamos, del romaní, desde que empieza la andanza en la India hasta que llega a Bizancio, llega a Europa y se divide. Una vez que llega a Europa nos centramos en España y cómo pasa de ser un dialecto más, el romaní ibérico, pasa a ser caló, que ya no es, para mi punto de vista, un dialecto del romaní, sino más bien un dialecto del español, con raíces léxicas del romaní, que a día de hoy están cada día más reducidos y que prácticamente las palabras que podamos entender en los gitanos españoles casi que las puede entender cualquier persona que no sea gitana. Entendemos ese momento histórico que hizo que dejara de ser romaní a pasar a ser caló. Es curioso que a partir de ese entonces es cuando empieza la afición a los gitanos, o sea, cuando ya pierde el idioma, ahora empieza el romanticismo de, ¿y cómo se dice esto? Y empieza a florecer el teatro gitanesco, de hecho, y muchas obras, todas las canciones folclóricas de Carmen del Mérimée y todas esas historias románticas del siglo XIX, es a partir de que el gitano casi que ya deja de ser gitano en cierto sentido, ¿no? Porque pierde la lengua aquí en España. Y ahora quería hablar un poquito de la literatura romaní. Es verdad que es una lengua de transmisión oral, principalmente, yo diría que únicamente, pero es una lengua de transmisión oral que se ha mantenido viva a lo largo de tantísimos siglos, que sigue viva en Europa y en otras partes del mundo. Es verdad que en España sigue viva por la migración rumana, búlgara, de Macedonia, que hay comunidades gitanas de esas zonas aquí en España, pero los gitanos, digamos, autóctonos, el idioma prácticamente está extinto. Las palabras que conservamos del caló, que son casi anecdóticas, de intimidad familiar o un poco crípticas en momentos puntuales. Ese es el uso del caló realmente en España. Sin embargo, el romaní es un idioma completo, con más o menos préstamos, pero es un idioma completo, y que hay algo de literatura. No demasiada, pero de hace unos años a esta parte hay escritura en romaní. Una de las, yo diría, bueno, que se sepa, la primera gitana en escribir romaní es Gina Ranjicic. Era una poetisa gitana que no se sabe ni dónde nació exactamente, porque vivía con su familia, era errante, como la lengua, y no se sabe, no se tiene registro de dónde nació, de dónde no nació. Lo único que sí se sabe es que murió el 17 de mayo de 1891. Y tuvo una vida de muchas aventuras, con muchas peripecias, es digna de buscar la información sobre ella, y yo creo que si yo fuera productor de cine le haría una película a esta mujer. Y aunque por quien narró un poco su historia recogió que había escrito varios libros, que tenía más de 200 poesías, que tal, lo único que conservamos hasta el día de hoy, o que se tiene constancia, son los 25 poemas que incluyó un gitanólogo de la época, alemán, en su libro de la vida interior de los gitanos, que fue en ese siglo XIX, digamos que como que en Europa se enfocaron mucho en el conocimiento acerca de los gitanos. Y le dedicó un capítulo en este libro a Gina, que es donde aprendemos un poquito de este relato, de esta biografía, e incluyó 25 poemas, que aunque tradujo regular al alemán,
al dejarlo puesto tuvo la ocurrencia de dejarlo en romaní escrito para que se viera. Y tengo algunas capturas por ahí, pero bueno, no las he incluido en la presentación. Es interesante porque se ve estos poemas y lo que ella cuenta, que casi que son vivencias personales. Otra poetisa gitana más conocida, que también es más reciente, es Papusta. Se ha hecho una película no hace mucho sobre ella, y como que a ella se la conoce un poquito más. Se la considera la madre, digamos, de la poesía romaní, quizás por el desconocimiento de la anterior, pero se la considera ella la madre de la poesía romaní. Es polaca, era polaca, y escribió, tuvo muchos escritos, sobre todo en revistas y periódicos, pero escribió 3 volúmenes de poesía, los publicó los primeros en 1956. Aunque tuvo bastantes problemas, por así decirlo, por el hecho de escribir en romaní, fue bastante criticada por eso, porque como también tuvo la mala suerte de que la revista en la que publicaba después tuvo mucho que ver con un intento del gobierno de asimilación de los gitanos. Entonces como que se la acusó de que ella estaba de compinche, que estaba revelando información y que por eso los pudieron perseguir, digamos por culpa de ella. Entonces como que tuvo una vida bastante amarga la pobre. Sí. Y simplemente mencionar a un escritor más, lo considero importante, de los bastantes que he conocido o que he leído sobre ello, lo considero bastante importante porque es la primera persona que investiga la literatura romaní y hace como una especie de estudio internacional que la cataloga por zona y por época. Esta literatura que se va encontrando escrita en romaní. Y fue también presidente de la Unión Romaní Internacional, y mientras que él fue presidente se aprobó el alfabeto oficial romaní, porque hay bastante dificultad a la hora de entenderse, aunque a nivel hablado un gitano ruso tiene poca dificultad de entenderse con un gitano rumano o con un gitano incluso argentino, pero a nivel escrito sí. Porque cada uno escribe en el alfabeto y en la forma de escritura del país en el que vive y en el que ha aprendido. Sin embargo, se ha tratado desde 1990 de establecer un alfabeto oficial para que todo el mundo que escriba en romaní intente utilizar ese alfabeto. No ha tenido mucho éxito, la verdad, pero ahí está el intento. En el intento está. Algo que quizás no he comentado sobre la literatura romaní, que aunque es verdad que me he centrado en Gina, en esos tres personajes, donde digamos que nace y se prolifera un poquito más, y recientemente fue en Rusia. En 1925, tras la revolución, se organizaron políticamente y culturalmente grupos de gitanos y empezaron a hacer teatro, fundaron el Teatro Romen y hicieron muchas obras de teatro, escribieron en periódicos, se hicieron periódicos. Digamos que los países influenciados por esa zona del mundo también se unieron a ese aire, por así decirlo, de venga, pues vamos a escribir también nosotros en romaní, vamos a publicar cosas, vamos a hacer periódicos. Se enrolaron también en esa corriente de escribir lo que antes simplemente era hablado. A partir aunque después en la Segunda Guerra Mundial como que se vino todo abajo, pero en ese primer momento empezó a proliferar casi por toda la zona del este de Europa y Rusia bastante literatura en este idioma. Y el viaje lo hemos terminado hasta ahora. Taben Baktalé sería el saludo o bendición más típica en romaní, que significa que seáis afortunados. Ya hemos visto que Bakt viene del persa, suerte. Entonces, que seáis afortunados. Esta es mi cuenta de Instagram. Ahí tenéis el enlace a TikTok también. Muchísimas gracias, que en romaní sería Nice to Mengebut. Y ahora es vuestro turno, si queréis hacer alguna pregunta o si veis que se me ha pasado algo de comentar. Quiero un aplauso.
Bueno, primero, muchísimas gracias, yo no tenía ni idea. Es más bien como un comentario que igual también un poco el problema que tiene el romaní es el desconocimiento, porque es que justo me ha recordado, mi aita, mi padre me mandó como hace, pues no sé, una semana, un artículo que era como en la lengua menos hablada, no sé qué, de España, y era el romanchela, que era la mezcla entre el euskera y el romaní, y vaya, yo que soy de Navarra, y eso es que ni oído el nombre ni nada nunca, ni me han dicho nada, no sé. Hijo, me da muchísima pena porque realmente es un legado que ni siquiera se sabe hasta qué punto, ponía que no hay ni investigaciones de cuánto se habla o cuántos hablantes. Sí, los hablantes se estima que ronda entre los 10 millones y los 12 millones de personas. O sea que no estamos hablando tampoco de una lengua que hablen 4 gatos. Es verdad que tiene mucha variación dialectal y cada uno dice que la suya es la buena. Entonces es muy difícil de establecer una real academia de la lengua romaní. Entonces, como que al final hay muchos hablantes, pero de muchos distintos dialectos. Pero en total, digamos, se calcula que unos 10-12 millones de personas. Pero él decía... Ya sí, con el euskera y el romanchela, pero bueno, sí. Ah, los hablantes del romanchela, eso lo desconozco. Eso ponía que no había... Lo desconozco, la verdad. Ahí detrás tenemos una pregunta. ¿Sí? Hola, bueno, muchísimas gracias por la disertación. A mí me gustaría preguntar específicamente por el anglo-romaní y el caló, que menciona usted que son los dos dialectos más disociados, digamos, del romaní, y ha mencionado que es en el léxico donde más se mantiene, digamos, esa herencia, y sería posible entonces de algún modo estudiar la morfosintaxis y dibujar alguna línea, alguna similitud con la morfosintaxis del romaní, o está totalmente perdida, o habría algún resquicio, alguna... No sé, Digamos, yo he aprendido romaní y como base he utilizado el caló, que conocía de casa. Entonces, que la verdad que te sirve. Te sirve por el hecho de que no tienes que aprender totalmente una palabra nueva, sino que lo que tienes es como que aprender a quitar la parte española, aprender la parte de la conjugación romaní, e la fonética, como he dicho antes. En romaní sería galló y digamos, en caló es gachó. La che española. Entonces, aunque está disociado, no está tampoco tan lejano. O sea, lo que se mantiene bien. Se mantiene poco y mezclado con el español o con el catalán o con el inglés, en el caso del anglo-romaní, pero la parte que se mantiene como que está bastante bien conservada. Hay cambios semánticos también, que en caló significa una cosa y en romaní significa otra, pero tienen su relación. Aún en esos cambios semánticos, pero hay su relación. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y es el tema del pan. En caló, bueno, en romaní, pan es manró. En caló, pan se puede decir manró o tató. ¿Qué significa tató en romaní? Caliente. Aunque no tiene nada que ver, pero bueno, manró tató, el pan caliente. Y ahí es un detalle que no he explicado antes, el cómo creo yo que pasó de ser romaní al caló. En esos años en los que estaban presos, todos los gitanos, y que, digamos, los adultos no tenían la libertad de enseñar a los hijos, o incluso decidieron no enseñárselo, hablaban, digamos, entre los adultos hablaban romaní, y el niño se enteraba de ciertas cosas. Pues esas ciertas cosas que se quedaban de los padres es lo que después reprodujo cuando pasaron los años, y encima se puso de moda el caló, y venían gente estudiosos a preguntarle pues, de lo que recordaba de niño que escuchaba de los padres, pues eso es lo que soltaba y eso es lo que usaba. De ahí que había niños de aquella época que para el pan decían manró porque escuchaban al padre decir manró, que otros que decían tató porque escuchaban al padre decir en romaní manró tató, pan caliente. Y es así un poquito el cómo se pasó del romaní al caló, ¿no? Que eso sí no lo comenté antes. ¿Manuel? Yo no tengo una pregunta. Yo tengo solamente comentaros una cosa, aprovechar si hoy os ha gustado. Muy próximo, el 5 de noviembre, es el Día Internacional. El día 5 de noviembre, como decía Manuel, es el Día Internacional de la Lengua Romaní. Fue en tal fecha cuando se reconoció por la UNESCO que es una lengua a la que hay que mimar un poco, ya que tiene una historia de bastante persecución y está en peligro de extinción. Y aquí en Sevilla, en la Factoría Cultural, en Polígono Sur,
en un evento en el que se celebra este día de la lengua romaní, se va a presentar el cuento que tuve el honor de traducir, que colaboráis con Manuel, que es el que trabaja en el proyecto de ese cuento, lo ha publicado, y haremos la presentación de ese cuento, el día 5 de noviembre a las 6. Creo que sí, de 5 a 7. Creo que ¿Te repito el sitio? En la Factoría Cultural, en Sevilla. Bueno, en Sevilla, en Polígono Sur. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo quería saber, bueno, me ha gustado mucho lo que has hecho, está muy bien hecho. ¿Hay algún sitio en el que el romaní se enseña en las escuelas? Hay algunos sitios, pero que en la zona de Macedonia, en el este de Europa hay en varias ciudades en las que se enseña, pero como que está muy guetizado. O sea, en las escuelas en las que la mayoría de los niños son gitanos, se incluye. Pero no se incluye como un idioma más del país, como lengua secundaria. Se incluye en los sitios en los que los colegios son guetos, que ocurre aquí en España, que se celebra el día del 8 de abril únicamente en los institutos y en los colegios en los que hay mucha población gitana. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias de nuevo. A vosotros. Un auténtico placer. Y estamos en tu casa.